Cierra los ojos y respira profundamente. Siente el aire salado que ha viajado durante siglos para llegar a ti, cargado de susurros y secretos. Escuche, a lo lejos, el crujido de la madera antigua y el aleteo de las velas contra un mástil. Volvemos a una época en la que el mundo aún tenía bordes por descubrir, y el mar no era solo agua y sal, sino un ser vivo, con memoria, furia y una honda melancolía. Esta no es una historia de mapas y brújulas que apuntan al norte. Es una crónica de la tinta invisible con la que se escriben las leyendas, la tinta del sacrificio, la pérdida y un deseo tan vasto como el océano mismo. Una época en la que los hombres de acero y los barcos de madera desafiaban a los imperios, pero temblaban ante canciones olvidadas y maldiciones susurradas en la oscuridad de las profundidades. Es el comienzo del siglo XVIII, la edad de oro de la piratería, un escenario iluminado por el brillo del oro robado y acechado por las sombras de lo perdido para siempre. En aquella época de reyes lejanos y dioses cercanos, el Caribe era un corazón palpitante, un laberinto de aguas turquesas y verde esmeralda, donde la vida y la muerte bailaban un vals apresurado. Cada isla era un verso de un poema épico, cada tormenta, la furia de una deidad ofendida. La historia que voy a contar no nació en los dorados salones de Europa, ni en las austeras oficinas de la Compañía de las Indias Orientales. Nació en el silencio abisal del fondo del mar, en el corazón de un hombre que lo perdió todo, y en el eco de un acuerdo desesperado, que cambiaría no solo su destino, sino el alma misma del océano. Es la historia de cómo un nombre simple, se convirtió en una leyenda. Un nombre que hoy es sinónimo de caos, libertad y una botella de ron. Gorrión. Pero antes del capitán estaba el hombre. Y es tu alma la que buscamos esta noche. Conocemos la performance, la danza tambaleante, los gestos amplios y el habla arrastrada, como la de un actor que ha olvidado que el escenario tiene límites. Nos encontramos con la excéntrica figura, adornada con baratijas y secretos, el pirata que parece más interesado en el viaje que en cualquier tesoro. Pero esta figura es un espejismo, una fortaleza construida para ocultar una ruina. La verdad detrás del capitán Jack Sparrow no es una comedia de errores, sino una tragedia silenciosa sobre la libertad. La historia de un hombre que, para navegar libremente bajo el sol, tuvo que encadenar su propia alma a la eterna oscuridad de las profundidades. Se convirtió en el dueño de un barco fantasma y en esclavo de un horizonte que nunca podría alcanzar. Esta es la crónica de este pacto, el bautismo de fuego y agua que forjó no un héroe, ni un villano, sino un espectro condenado a navegar para siempre. Así que olvídate de las batallas de cañones y del sonido de las espadas por un momento. La verdadera guerra de aquella época se libraba en silencio, dentro de las almas de los hombres. Era la lucha entre el mundo que se estaba imponiendo, un mundo de contratos, de leyes, de fronteras dibujadas en papel, y el mundo que se negaba a morir, un mundo de presagios, de rituales susurrados en playas secretas, y de un antiguo poder que dormía en las aguas oscuras. El mar era la última frontera de la magia, el último bastión de una libertad que no se podía comprar ni vender, solo vivir, a un coste terrible. Todo marinero, por escéptico que fuese, sabía en su corazón que al salir del puerto, no solo estaba a merced del viento y de las olas, sino también de viejos estados de ánimo y promesas olvidadas que la propia marea reclamaba. Este viaje nos llevará al epicentro de esta colisión, al momento exacto en que el alma de un joven idealista se estrelló contra la roca de la realidad imperial. Escucharemos el sonido de tu corazón rompiéndose, un sonido mucho más terrible que el del casco de un barco al romperse. Veremos cómo la oscuridad, una vez invitada, se convierte en una fiel compañera, y cómo la máscara de un necio puede ser la única armadura que le queda a un hombre sabio que ha perdido la fe. La pregunta que se cierne sobre esta historia, como una niebla que nunca se levanta,
no es cómo Jack Sparrow se convirtió en un gran pirata, sino qué tuvo que sacrificar para lograrlo. ¿Qué perdió en aquellas aguas profundas y oscuras que ni la brújula más mágica del mundo sería capaz de encontrar de nuevo? El escenario de nuestro relato es el Caribe, pero no aquel que los cartógrafos intentaron, en vano, domesticar. Era un Caribe mitológico, un archipiélago de almas. Islas como Tortuga y Nassau eran faros de anarquía, puertos febriles donde la vida era barata y la libertad la moneda más valiosa. Allí, bajo la bandera negra, hombres y mujeres de todas las naciones y orígenes se unieron en una frágil hermandad, forjada en un desprecio común hacia los imperios que los habían aplastado o descartado. Pero más allá de estos ruidosos refugios, había otros lugares, de los que solo se hablaba en susurros en tabernas oscuras o en delirios febriles. Islas que aparecían y desaparecían con la marea. Pantanos cuyos árboles guardaban los ecos de antiguas profecías y bahías secretas, donde la luz de la luna no solo iluminaba, sino que revelaba la verdadera naturaleza de las cosas, abriendo grietas al mundo espiritual. En este crisol de culturas y creencias, la superstición era un lenguaje universal, más confiable que cualquier tratado o acuerdo. Los marineros, hombres prácticos por necesidad, eran los más devotos seguidores de lo invisible. Vieron presagios en el vuelo de un albatros, oyeron el lamento de los ahogados en el silbido del viento a través de los aparejos, y llevaban amuletos hechos de hueso, madera y fe para protegerse de las sirenas y del temible kraken. Y estaba el vudú, una fuerza pulsante y terrenal, traída a las bodegas de los barcos negreros y que floreció en las sombras de las plantaciones. No fue solo magia, era una resistencia, una forma de negociar con los espíritus, de maldecir a los opresores y de buscar una justicia que el mundo de los hombres les negaba. Las maldiciones aztecas, a su vez, eran susurros de imperios caídos, un oro que atormentaba a quien lo tocaba, recordando a todos que la codicia de los conquistadores había despertado una furia antigua que aún dormía bajo la tierra. En oposición a este mundo de mito y misterio se encontraba la lógica fría e implacable de la civilización, encarnada en la figura de la Compañía de las Indias Orientales. No era un mero conglomerado comercial, fue la vanguardia de una nueva era, una máquina de poder cuyo único dios era el beneficio y cuya única ley era el control. Sus tentáculos de burocracia y poder militar se extendieron por todos los mares conocidos, buscando mapear, categorizar, grabar y subyugar todo lo que era salvaje y libre. Para la compañía, la piratería no era solo un delito, fue una herejía, una afrenta al orden natural del progreso. La bandera negra era un símbolo intolerable del individualismo en un mundo que estaba siendo pavimentado metódicamente con los ladrillos del conformismo. La guerra que libraron no fue por territorio, sino por el alma misma del mundo, la anarquía de la libertad contra la tiranía del orden. Y en el corazón palpitante y sobrenatural de todo, reinaban entidades mucho más antiguas que cualquier imperio. Allí estaba Calipso, la diosa del mar, una fuerza de la naturaleza caprichosa y apasionada, tan capaz de conceder una bendición con una suave brisa como de hundir una flota con un ataque de ira. Ella era la magia indómita, la promesa y el peligro del océano, y allí estaba su contrapunto, el espectro de la deuda y la desesperación. Davy Jones, capitán del maldito holandés errante, era el coleccionista de almas perdidas en el mar, el guardián de un terrible pacto ofrecido a aquellos que, en el umbral de la muerte, temían más el olvido que la condenación. Jones no era simplemente un monstruo, era la personificación de la melancolía del océano, un ser forjado por el dolor del amor traicionado, condenado a vagar eternamente, sirviendo a un cruel propósito de su propia elección. Él fue la oscura respuesta que el mar ofreció a aquellos que se atrevieron a gritar su nombre en el abismo. Así, los mares del Caribe se convirtieron en un tablero de ajedrez tridimensional, donde las piezas se movían no solo en la superficie,
sino en las profundidades de la política y los cielos de las creencias. De un lado, el blanco inmaculado de los barcos de la Compañía de las Indias Orientales, que representa el orden, el progreso y una tiranía enmascarada de civilidad, con hombres como Cutler Beckett moviendo sus flotas con la fría precisión de una calculadora. Por otro lado, el negro anárquico de la bandera pirata, un enjambre de peones que se negaron a ser sacrificados, reyes y reinas de sus propias barajas, viviendo según un código de honor brutalmente simple y directo, y observando el juego, invisibles para la mayoría, estaban las fuerzas primordiales, las piezas que no pertenecían a ningún jugador, el mar, el viento, el destino y la muerte. Cada barco hundido, cada tesoro encontrado, cada alma perdida fue un movimiento en este gran y terrible juego. La libertad, por tanto, era el mito más poderoso y peligroso de todos. Para los imperios, era una enfermedad que había que erradicar. Para los piratas, era un evangelio por el que valía la pena morir. Pero era una libertad frágil, volátil como la pólvora. La libertad de saquear vino acompañada del miedo constante a la horca. La libertad de no tener amo vino con la soledad de no pertenecer a ningún lugar. Fue una búsqueda desesperada de autonomía en un mundo cada vez más pequeño, más mapeado y más controlado. La edad de oro de la piratería no estuvo dorada por el oro que llenaba sus cofres, sino por el resplandor fugaz e intenso de un ideal que ardía rápido y brillante contra el avance de una noche larga y ordenada. Fue el último aliento de un mundo salvaje. Es en este mundo una mezcla volátil de acero, pólvora, ron y brujería, donde nuestra historia encuentra su punto de partida. No en una isla del tesoro, ni en medio de una batalla naval, sino a bordo de un barco mercante común y corriente, un barco de la mismísima Compañía de las Indias Orientales. Su nombre era Wicked Mosa, la Mosa Malvada, un nombre irónico para una embarcación al servicio de la orden. Y al timón estaba sentado un joven marinero, un hombre cuyo talento para la navegación era tan natural como su respiración, y cuyo código moral, aún no probado por los fuegos del mundo, lo colocaba en un curso de colisión directa con la brutalidad de sus superiores. Su nombre era simplemente Jack, y todavía creía que podía navegar por las turbias aguas del imperio sin manchar su alma. Estoy escribiendo el bloque Introducción del protagonista. Este Jack que ahora nos presentan no se parece en nada a la leyenda que le sucedería. Su mirada no está adornada con el col oscuro de la teatralidad. Sus ojos son claros, agudos, del color del mar antes de una tormenta, y llevan la chispa de la confianza genuina, no la bravuconería de un hombre que huye de sí mismo. Tus movimientos a bordo del Wicked, las mozas, no son el baile tambaleante de un borracho, sino la elegante economía de un maestro en su oficio. Cada paso es firme, cada orden es clara, cada nudo está atado con una certeza que nace de una profunda comunión con la madera, las cuerdas y el viento. Es joven, sí, pero su alma es antigua en el conocimiento de los mares. Él no usa baratijas. Su único adorno es la sal en su piel y el respeto de su tripulación, ganado no por el miedo sino por una competencia que raya en lo sobrenatural. Su código moral era, como la marea misma, fluido, pero regido por lunas invisibles de integridad. No era un hombre ingenuo. Sabía que el mundo funcionaba a base de intercambios, favores y medias verdades. Comprendió la necesidad de un engaño inteligente para sortear la burocracia de la compañía o deshacerse de un funcionario portuario corrupto. Esto era parte del baile, las reglas no escritas del gran juego. Pero había una línea, un límite en su alma que no quería cruzar. Era la línea que separaba el oportunismo de la crueldad, la supervivencia de la opresión. Para Jack, un barco era un símbolo de libertad, y la idea de utilizar ese símbolo para encadenar a otros seres humanos era una profanación, una blasfemia contra el espíritu mismo del océano que tanto veneraba. Los malvados Wench era más que su barco, era su identidad,
lo único en el mundo que sentía que realmente le pertenecía. Conocía por su nombre cada tabla de la cubierta, cada gemido de la madera durante la tormenta, cada capricho del timón. Era una extensión de su cuerpo, de su voluntad. En las noches tranquilas, bajo un cielo incrustado de estrellas que ningún mapa de la ciudad podía revelar, se sentaba solo en el castillo de proa, sintiendo el aliento del barco bajo sus pies. Él no era solo un objeto, un medio para un fin comercial como lo era para sus empleadores en la compañía. Para Jack, la moza era una promesa viviente de que era posible existir en el mundo, hacer el propio trabajo y, sin embargo, conservar una parte de uno mismo intacta, libre y salvaje. El barco era su santuario, su prueba de que todavía era el capitán de su propia alma. ¿Qué movió a este hombre? ¿Cuál era el tesoro que buscaba el joven Jack? No era oro español ni joyas de Oriente. Su deseo era más sutil, más fundamental. Anhelaba el horizonte, la simple y pura libertad de seguir el sol, de ser el primero en ver una nueva orilla, de sentir el timón bajo tus manos como el pulso del mundo mismo. Soñaba con una vida en la que su barco no sirviera a los caprichos de hombres en oficinas distantes, hombres que veían el océano como una serie de rutas comerciales y a los seres humanos como carga o mano de obra. Su ambición era poseer su propia libertad, una libertad comprada no con sangre ni traición, sino con habilidad y trabajo duro. Creía, con la terquedad de la juventud, que podía sortear los dientes del leviatán corporativo y emerger al otro lado, intacto y dueño de su propio destino. Esta convicción, sin embargo, fue una vela solitaria en la tormenta que fue la filosofía de la Compañía de las Indias Orientales. Sus superiores, hombres como Cutler Beckett, veían el mundo de una manera fundamentalmente diferente. Para ellos, el mundo era un recurso a explotar y la humanidad una herramienta a utilizar. Se elogió la eficiencia de Jack, su capacidad para entregar la carga a tiempo y de forma segura fue rentable, pero su espíritu era un problema. Había en él una chispa de desafío, una negativa silenciosa a inclinarse por completo, que era percibida no como integridad, sino como insubordinación latente. Vieron a un excelente marinero, pero no vieron a un hombre de la compañía. Y en el mundo de Beckett, cualquier pieza que no encajara perfectamente en la gran máquina del progreso y el beneficio tenía que ser eventualmente rota o descartada. Llevaba el peso de su propia competencia, una luz que, en un mundo de sombras, atraía una atención no deseada. Era un proscrito en espíritu, incluso mientras servía a la ley, un pirata de corazón, incluso navega bajo la bandera del imperio. Esta dualidad lo hacía fascinante y peligroso a los ojos de sus amos. Era un enigma, un hombre que podía ser el mayor activo de la compañía o su defecto más embarazoso. Lo que no entendieron fue que Jack no tenía ninguna utilidad para la compañía. Sirvió a su barco, y sirvió al mar, y el mar, con su larga memoria y su temperamento violento, no se inclina ante reyes ni corporaciones. Él exige un tipo diferente de lealtad, una lealtad que pronto será puesta a prueba de manera brutal y definitiva, obligando a Jack a elegir a qué amo servir realmente. Este hombre, este Jack, no era una isla. Él era el corazón de un pequeño mundo que flotaba en el océano. Tu tripulación en Wicked Wench lo siguió no por miedo al látigo o por la promesa de un gran sueldo, sino por una lealtad silenciosa y profunda. No vieron en él a un superior, sino a un igual que soportaba el peso del mando con excepcional justicia. Sabía el nombre de cada hombre, su historia familiar, los demonios que intentaban ahogar en ron. Comí con ellos, me reí de sus chistes y escuché sus miedos durante las largas noches de vigilia. Esta conexión, esta humanidad compartida, era el verdadero tesoro a bordo del barco. Era un microcosmos de cómo podría ser el mundo, un lugar donde el valor de un hombre no se medía por su nacimiento o sus posesiones,
sino por su capacidad y el respeto que mostraba a los demás. Una frágil utopía de madera y lienzo, navegando en un mar de tiranía. Y así lo vemos una última vez tal como era, congelado en un momento de perfección efímera. El sol sale por el horizonte, tiñendo el cielo de tonos azafrán y rosa. Jack está de pie al timón, con las manos firmes sobre la madera pulida y el viento salado en la cara. Siente la vibración del barco, una resonancia que sube por sus pies y se instala en su pecho como un ronroneo satisfecho. Los malvados Wench corta las olas con una velocidad y gracia que llena tu corazón de silencioso orgullo. Él mira el vasto mar que se extiende ante él, un camino de oro líquido que se extiende hasta el infinito. En ese momento, es todo lo que siempre quiso ser. Un hombre libre, en su propio barco, capitán de un futuro brillante e ilimitado. Sonríe, una sonrisa genuina y despreocupada, sin saber que el mismo sol que lo calentaba pronto proyectaría la sombra de su torturador sobre la cubierta. El punto de ruptura llegó en forma de un sobre sellado con el imponente escudo de armas de Lord Cutler Beckett. Las órdenes eran directas, la letra precisa y fría. La misión fue simple en su ejecución, pero terriblemente opaca en su propósito. Jack debía navegar hasta la costa de África, a un puesto comercial de la compañía, y allí embarcar un cargamento de gran valor para transportarlo a las Indias Occidentales. No se especificó la naturaleza de la carga, y esta omisión quedó en el aire como una humedad enfermiza. Una fría desconfianza comenzó a extenderse por el barco, un presentimiento que ni siquiera el sol del Caribe podía disipar. Jack, fiel a su deber pero ya inquieto en su alma, ajustó su rumbo. Él guió a Wicket, se alejó de las aguas familiares, hacia un mar más oscuro y un encuentro con un horror que aún no podía nombrar, pero que ya sentía en sus huesos. La costa africana los recibió no con la promesa del exotismo, sino con un silencio pesado y opresivo. El aire era denso, cargado de un calor que parecía emanar de la tierra misma, un calor que no calentaba, sino que sofocaba. El aroma de especias y flores silvestres se mezclaba con un olor acre a humo y algo más, algo que el alma reconoció como desesperación. El puesto avanzado de la compañía no era un puerto comercial vibrante, era una fortaleza gris y amenazante, cuyos muros parecían construidos para contener lamentaciones. Jack sintió el mal. La moza protesta bajo sus pies, como un caballo que se niega a acercarse a un matadero. El presentimiento que lo había acompañado durante todo el viaje ahora se solidificó en su pecho, un ancla helada. Descendió a la tierra, dejando atrás la relativa pureza del océano, y caminó hacia el corazón de una oscuridad que era enteramente humana. La revelación llegó sin ceremonia, con la crueldad casual de la burocracia. El agente de la compañía, un hombre pálido y sudoroso, cuyos ojos no se encontraron con los de Jack, lo condujo a un gran cobertizo de madera. Con un crujido de cerrojos, las puertas se abrieron y quedó al descubierto la carga. No eran sedas, ni especias, ni oro. Eran almas. Decenas de hombres, mujeres y niños, encadenados en filas, sus cuerpos marcados por la brutalidad, pero sus ojos contenían una galaxia de dignidad robada, de furia silenciosa y de un dolor tan profundo que el aire a su alrededor parecía vibrar. En ese instante, Jack sintió que el suelo del mundo se inclinaba bajo sus pies. Su barco, el Wicked Wench, su símbolo de libertad, su hogar, estaba destinado a convertirse en una mazmorra flotante. El mar que amaba sería testigo cómplice de aquel sacrilegio. El encargo de Beckett no era solo un trabajo, fue una prueba de corrupción. No hubo deliberación, no hubo cálculo de riesgos ni consecuencias. Para Jack no había otra opción que elegir. La línea que había trazado en su alma había sido cruzada por una orden imperial. Miró a la gente de la compañía, y el no que se formó en sus labios no fue un sonido de desafío, sino una declaración de un hecho tan fundamental como la subida de la marea. Y ese no fue seguido por la acción.
En un instante, la lealtad de Jack pasó de la bandera bajo la que navegaba a la humanidad encadenada ante él. Con la ayuda de los pocos hombres de su tripulación cuya lealtad estaba con él y no con la compañía, hizo lo impensable. Las cadenas se rompieron. Las puertas de la fortaleza, abiertas de par en par. Él no luchó contra los guardias. Los ignoró. Los pasó por alto. Su convicción era una fuerza tan abrumadora que la resistencia parecía inútil. No estaba robando una carga. Estaba corrigiendo una blasfemia. Ese día, en la costa de África, Jack liberó a los cautivos y, en el mismo acto, se condenó a sí mismo. Regresó a Wicked Mosa bajo un cielo que parecía cómplice, las nubes cerrándose como un puño. A bordo, el silencio era un abismo. La tripulación estaba dividida, no por espadas, sino por el miedo. Algunos miraban a su capitán con un respeto recién nacido y aterrorizado. Otros, con la acusación de quien ve su futuro desvanecerse en humo. Jack no dio órdenes de huir. ¿A dónde iría? Cada puerto leal a la compañía sería una trampa, cada vela en el horizonte una amenaza. Por un breve y aterrador momento, se encontraba en la cubierta de su barco, el único lugar del mundo al que llamaba hogar, y comprendió la verdadera naturaleza de la anarquía que tanto lo fascinaba. Era un océano de soledad. No solo había liberado a los cautivos, se había liberado de cualquier refugio, de cualquier ilusión de pertenencia. Ahora era un hombre a la deriva en la historia. La venganza de la Compañía de las Indias Orientales no llegó como una tormenta, sino con la precisión fría y quirúrgica de su líder, Lord Cutler Beckett. No hubo un juicio formal en un tribunal pomposo. A Beckett no le importaba la ley, a él le importaba el mensaje. Los malvados Wench fue interceptado, acorralado por un buque de guerra que lo superaba en armamento una y otra vez. La rendición fue una amarga formalidad. Jack fue encadenado y arrastrado ante un representante de Beckett, cuyo rostro no mostraba enojo, solo el desdén de un hombre que trata con un insecto irritante. La sentencia fue pronunciada sin emoción, un decreto que pretendía no solo castigar al hombre, sino borrar la idea que representaba, la idea de que un solo individuo podría desafiar la marcha del progreso y las ganancias. Y luego vino el bautismo de fuego, la ceremonia de destrucción. Atado al poste de su propio verdugo, Jack se vio obligado a mirar. Los malvados. Su amada, Wench, fue prendida a fuego. Las llamas anaranjadas y rojas lamían la madera que él conocía tan íntimamente, trepando los mástiles como garras de demonio, consumiendo las velas que habían capturado tantos vientos de libertad. El sonido era el de un corazón gigante rompiéndose, un grito de agonía de madera y memoria. Mientras lágrimas de furia y dolor corrían por el rostro de Jack, el hierro al rojo vivo presionó contra su piel. La P de pirata quedó grabada en su carne, una cicatriz que reescribió a la fuerza su identidad. Beckett no solo lo estaba castigando, lo estaba bautizando en una nueva fe, la fe de la desesperación. Estaba creando el monstruo que necesitaba que Jack fuera, un símbolo para justificar su guerra contra la libertad. Después del fuego llegó el agua, el golpe de gracia, el casco ennegrecido y humeante del Wicked. La muchacha fue traspasada, y el mar, como un amante doliente, vino a reclamar lo que era suyo. El barco gimió una última vez, un sonido largo y profundo, y comenzó a hundirse. Y Jack, con la marca del pirata ardiendo en el brazo y el corazón en cenizas, fue arrojado por la borda. Él no peleó. Se dejó hundir junto con los restos de su vida, los fragmentos carbonizados de madera bailando a su alrededor como las ruinas de un sueño. El sonido del mundo fue reemplazado por el silencio opresivo de las profundidades, un silencio que no traía paz, sino el peso de todo el océano sobre su alma. La luz de la superficie se convirtió en un recuerdo lejano, una estrella moribunda. Se estaba ahogando en su propia tumba, un ataúd de agua y oscuridad. Fue en este silencio, en este vacío entre la vida y el olvido, que la desesperación se convirtió en una oración profana.
con los pulmones ardiendo por la falta de aire y el alma congelada por la pérdida. Jack hizo lo único que quedaba por hacer. Arrojó su última moneda al pozo sin fondo, no con la boca, sino con la mente, con la última chispa de su voluntad. Gritó en el vacío de su mente un nombre que los marineros solo pronunciaban en susurros aterrorizados, el nombre que era la última esperanza de los condenados por el mar, un nombre que fue una leyenda, una maldición y una promesa. Llamó a aquel que gobierna las profundidades, al coleccionista de almas, al capitán del holandés errante. En su corazón, susurró el nombre que sellaría su destino para siempre, Davy Jones. Y el mar respondió. La sensación de ahogamiento cesó. La presión aplastante en su pecho desapareció. Jack abrió los ojos y se encontró de pie, ileso, en la cubierta inclinada de su Wicked, Mosa, en el fondo del océano. El agua que lo rodeaba era como un cristal oscuro, y los restos flotaban en una quietud surrealista, como si el tiempo hubiera quedado prisionero. Y entonces, una presencia se formó ante él. Él no era un hombre, no al principio. Fue una manifestación del abismo mismo. Las algas se enredaban formando un contorno. Cadenas oxidadas se elevaban desde la cubierta para delinear las extremidades, y la presión del agua misma se condensaba en 2 puntos de luz fosforescente, ojos que contenían la melancolía de milenios. La voz que hablaba no salía de una boca, sino del gemido de la madera, del silbido del agua, del eco de su propia alma. Un hombre tan cerca del final, resonó la voz. ¿Qué podría querer de mí un alma tan pequeña? Frente a esa antigua entidad, el miedo de Jack fue reemplazado por una audacia nacida de la ruina total. No tenía nada que perder. Mirando a los ojos fosforescentes de Jones, hizo su demanda, no como un suplicante, sino como un socio comercial en una empresa imposible. «Quiero recuperar mi nave», dijo Jack, su voz resonando extrañamente clara en el silencio líquido. «Quiero que salgas de estas profundidades, restaurado. Quiero ser tu capitán». La figura de las algas y las corrientes parecía inclinarse, en un gesto de curiosidad. Una petición audaz para un alma al borde del olvido. Resonó la voz de Jones. «¿Y qué me ofreces a cambio? ¿Qué puede darme un hombre que no tiene nada?» Jack sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Te doy lo que más anhelas. Dentro de 13 años, como capitán de mi barco, mi alma será tuya. 13 años de libertad a cambio de una eternidad de servicio». Un sonido bajo, como el crujido de un casco antiguo, burbujeó a través del agua. Era la risa de Davy Jones, un sonido sin alegría, cargado con el peso de siglos de tratos similares. El ser primordial vio la ironía con una claridad que el mortal que tenía delante no podía comprender. Jack, en su búsqueda de libertad, se estaba encadenando a un destino mucho peor que cualquier prisión construida por hombres. 13 años, repitió Jones, saboreando las palabras. Es un buen momento para un hombre. Lo suficiente para forjar una leyenda. Lo suficiente para casi olvidar la deuda. La cruel y antigua sonrisa formada en la presencia informe. Muy bien, tendrás tu barco, más veloz que cualquier otro que surque estas aguas. Pero entiende, mortal, lo que el mar devuelve, lo marca como tuyo. El barco será tuyo, pero tu corazón pertenecerá al océano. Navegarás libre, pero nunca encontrarás un puerto para tu alma. El pacto no fue sellado con tinta y pluma, sino con un toque que cruzó la frontera entre mundos. La forma de Davy Jones extendió un apéndice de agua presurizada y oscuridad. Jack, sin dudarlo, extendió su propia mano. En el momento en que se tocaron, un escalofrío abismal recorrió el cuerpo de Jack, un escalofrío que se alojó en sus huesos y que nunca más lo abandonaría. Era la firma del mar en su alma, la marca pirata en su brazo. La P de Beckett brilló por un instante con una pálida luz verdosa, como si reconociera la autoridad superior de esta nueva condena. El trato estaba hecho. La presencia de Jones se disolvió nuevamente en el agua, y la oscuridad y el silencio regresaron.
Pero ahora era un silencio diferente. Era el silencio de la expectativa. Jack se encontraba solo en la cubierta de su tumba, esperando el oscuro milagro que había comprado con su propia eternidad. El ascenso comenzó con un temblor en las profundidades, como si el propio fondo del océano estuviera dando a luz. El agua alrededor de Wicked la Moza empezó a burbujear y a agitarse, y el barco, con un gemido colosal de madera al ser rehecha, empezó a elevarse. No fue un ascenso natural y flotante, sino un ascenso impulsado por una fuerza invisible e implacable. Atravesó la cortina de agua oscura y se elevó a través de kilómetros de presión y olvido, de regreso a un mundo de aire y luz. Cuando finalmente salió a la superficie, bajo el resplandor fantasmal de una luz de luna que parecía esperarlo, ya no era la Moza. El fuego de Beckett había dejado su marca permanente. El casco estaba completamente negro, liso y pulido por la furia de las llamas y la caricia del abismo. Las velas, aunque rotas y destrozadas, estaban milagrosamente intactas, blancas como el hueso contra la noche. Era un barco fantasma, una cicatriz flotante, una obra de arte nacida del dolor. Jack estaba de pie en la cubierta, el primero en sentir nuevamente el aire de la noche en su rostro. El viento azotaba las velas recién izadas, y el barco respondía, vivo bajo sus pies. Él lo había hecho, había engañado a la muerte y desafiado a un imperio. Una sensación de triunfo salvaje y primario lo invadió, pero fue una ola que se estrelló rápidamente en la orilla de una soledad abrumadora. Estaba solo. Su tripulación, su comunidad, había desaparecido, tragada por el mar o por la venganza de la compañía. Tocó el timón, la madera negra aún fría por el roce del abismo. Este barco era suyo, sin lugar a dudas, pero era una posesión silenciosa, un reino de un solo hombre. Miró el brillo perlado del casco negro reflejándose bajo la luna, y supo que el antiguo nombre ya no servía. Ya no eres la chica malvada, susurró en el silencio. Eres mi perla negra. Los primeros días a bordo del Perla Negra fueron la encarnación del sueño de Jack. Él era el único amo, la única ley. El barco respondió a cada uno de sus pensamientos, cortando las olas con una velocidad que parecía doblar las reglas mismas de la física. Podía ir a cualquier parte y hacer cualquier cosa. Él era libre. Pero una extraña inquietud comenzó a apoderarse de su alma. Desembarcó en islas paradisíacas, lugares soñados, pero la arena bajo sus pies parecía inestable, la paz del lugar sofocante. Después de un día o dos, un anhelo inexplicable lo arrastraba de nuevo al mar. La alegría del descubrimiento siempre quedó eclipsada por la necesidad de partir. El horizonte, que una vez fue una promesa de posibilidad, ahora se había convertido en una compulsión, una adicción. Ya no buscaba el horizonte, estaba huyendo del puerto. Esta era la verdadera naturaleza de la maldición de Jones, una libertad paradójica. El mar siempre lo protegería, pero nunca lo dejaría descansar. Para sobrevivir, necesitaba una tripulación, y para atraerla, necesitaba una leyenda. Y así, el hombre Jack comenzó a desaparecer, y la personalidad del capitán Jack Sparrow comenzó a construirse, pieza por pieza. Adoptó el acento, los gestos amplios, la excentricidad como escudo y como arma. Contaba historias fantásticas sobre sus huidas y conquistas, mezclando la poca verdad que había vivido con la vasta ficción que necesitaba crear. La suerte sobrenatural que le concedió el mar, una brisa que apareció en el momento justo, una patrulla enemiga que cambió de rumbo inexplicablemente, se atribuyó a su genio y astucia. Se convirtió en un personaje de su propia historia, un embaucador, un loco, un genio, cualquier cosa para ocultar la fría y aterradora verdad, que era un fantasma que rondaba la cubierta de su propio barco, impulsado por un hambre que no podía nombrar. Este hambre finalmente lo llevó no a buscar oro, sino respuestas. En los rincones más oscuros de Tortuga, entre el tintineo de las monedas y el olor a ron derramado,
Escuchó susurros sobre la tía Dalma. Una mujer del pantano, una sacerdotisa, una bruja. Calipso en forma humana, decían algunos. Ella conocía los secretos que el propio mar se negaba a revelar. Con la perla negra, navegó por ríos fangosos y pantanos que absorbían la luz del sol, lugares que harían que los marineros menos capacitados se encogieran de miedo. No buscaba una cura porque apenas comprendía su enfermedad. Estaba buscando un diagnóstico. Necesitaba que alguien mirara dentro de la brújula rota de su alma y le dijera por qué giraba sin rumbo, por qué cada puerto se sentía como una jaula y cada horizonte una sirena que lo llamaba al naufragio. La encontró en una choza que parecía haber crecido de las raíces de un manglar gigante, un lugar fuera del tiempo y del espacio. La tía Dalma lo recibió no como a un extraño, sino como a un viejo conocido cuyo destino ya había leído en las conchas y las estrellas. Sus ojos reflejaban la profundidad del océano, y su sonrisa era tan enigmática como la marea misma. Fue ella quien le regaló la famosa brújula, un objeto que parecía tan roto y excéntrico como el hombre que ahora la sostenía. «Esta no es una brújula común», dijo, y su voz era como el sonido de las piedras arrastradas por las olas. «No apunta al norte, señala lo que más deseas en este mundo». Con el corazón latiendo con fuerza de esperanza por primera vez, Jack la abrazó. Pero la aguja, en lugar de encontrar su camino, giraba salvajemente. Una bailarina frenética y perdida. Era el reflejo perfecto de su corazón maldito. Una herramienta para encontrar su mayor deseo, entregada a un hombre que ya no sabía qué desear. Y así pasaron los años. 13 años que se desplegaron como un mapa que no llevaba a ninguna parte. La leyenda del capitán Jack Sparrow creció, alimentada por medias verdades y mentiras grandiosas. Cada aventura, cada tesoro buscado, cada traición sufrida e infligida, no eran más que intentos frenéticos de llenar el vacío que el pacto había creado. Buscó la fuente de la juventud, artefactos místicos, cualquier cosa que prometiera un descanso de la rutina, una respuesta a la pregunta que su brújula se negaba a responder. Se rodeó de caos, porque en el ruido podía olvidar el silencio de su alma. La personalidad excéntrica se convirtió en una segunda piel, tan desgastada que a veces olvidaba al hombre que había debajo. Era dueño de su destino, pero esclavo de su propia leyenda, corriendo una carrera interminable contra una deuda inminente y, peor aún, contra la verdad de su propia libertad maldita. La noche del ajuste de cuentas no llegó con el rugido de los cañones del holandés errante, sino en un silencio profundo y absoluto. La perla negra flotaba en un mar de cristal negro, bajo un cielo tan absurdamente salpicado de estrellas que parecía una bóveda de diamantes derramados. No había viento, no había olas, solo el barco, el hombre y el reflejo del cosmos en el agua. Jack estaba solo en cubierta. Acababa de escapar de otra trampa, con otro cofre de oro que no le traía ninguna alegría, solo el peso de su brillo vacío. La euforia de la huida se había disipado, dejando tras de sí un residuo de cansancio, una fatiga no del cuerpo, sino del alma. El silencio era tan profundo que podía oír el sonido de su propio corazón latiendo, un tambor solitario en un universo indiferente. La máscara del capitán Sparrow, pesada por el sudor de años de actuación, finalmente comenzó a desmoronarse. Sacó la brújula. Como siempre, la aguja giró, una bailarina loca y sin pareja, pero esta vez algo era diferente. No lo guardó con un suspiro de frustración. La miró fijamente durante un largo rato, como si la viera por primera vez. La pregunta en su mente cambió. Ya no era ¿qué quiero? Fue ¿por qué? ¿Por qué este vacío? ¿Por qué esta huida sin fin? Se acercó a la barandilla y miró hacia el agua oscura y tranquila. Y allí, en la superficie reflejada, vio su reflejo. Pero no era solo el pirata adornado con ojos pintados y barba trenzada. Por un instante, superpuesto a esa figura, vio otro rostro, un rostro más joven,
con ojos claros y sin la neblina del ron y el cinismo. El rostro del capitán del Wicked Mosa, el hombre que había asesinado ese día, en el fondo del mar. El espectro en el agua no lo acusó, simplemente lo miró con infinita tristeza, la tristeza del idealismo traicionado. Y en esa mirada, Jack lo vio todo. Vio el orgullo que sentía por la moza, vio la pureza de su deseo de un horizonte claro. Sintió de nuevo el ardor de la marca de Beckett, no en su piel, sino en su alma. Sintió el frío del apretón de manos de Jones. Cada escape, cada mentira, cada botella de ron era un ladrillo en el muro que construyó para evitar tener que mirar esa cara, para evitar tener que admitir que el capitán Jack Sparrow era un fantasma que rondaba la tumba de un buen hombre. La libertad de la que tanto se jactaba era una mentira. Era una jaula dorada, cuyo único propósito era mantenerlo en movimiento para que nunca tuviera que detenerse y enfrentarse al prisionero que vivía dentro. Y luego miró la brújula en su mano, la aguja girando, 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 y la verdad lo golpeó. Una verdad tan simple y a la vez tan devastadora que le hizo soltar el aliento en un sollozo silencioso. Una lágrima solitaria, la primera en años que no era de borrachera o de autocompasión, trazó un camino limpio a través del hollín y la mugre de su rostro. La brújula no estaba rota. La tía Dalma no lo había engañado. La maldición de Jones no fue que no pudiera encontrar lo que quería. La maldición era que lo encontraba todos los días. Lo que más deseaba en el mundo, lo que su corazón roto y aterrorizado más anhelaba, no era un tesoro, ni una isla, ni la fuente de la juventud. Era el horizonte, la promesa de un nuevo mañana, de un lugar donde poder dejar atrás el ayer. Su deseo más profundo era escapar. Con una calma que no había sentido en más de una década, cerró la brújula con un suave clic. El sonido pareció resonar en el universo silencioso. Volvió a mirar el agua, pero el rostro del joven Jack había desaparecido. Ya no eran dos hombres, solo uno. Un hombre que finalmente entendió la naturaleza de su encarcelamiento. No era prisionero de Davy Jones, ni de Beckett, ni del mar. Era prisionero de su propio deseo roto. Cuando pidió que le devolvieran su barco, no pidió libertad, pidió una manera de escapar para siempre. Y el mar, en su sabiduría cruel y literal, le había dado exactamente eso. Enderezó los hombros, ya no como un actor representando un papel, sino como un rey aceptando su reino de exilio. Él era el amo de la Perla Negra, y fue condenado a navegar para siempre. Fue su maldición, y era su destino. En ese momento, un viento suave, el primero en horas, comenzó a soplar, llenando las velas negras del Perla como un suspiro de alivio. El barco se movió, ganando velocidad. Jack permaneció al timón, pero ahora sus manos lo guiaban no con la ansiedad de escapar, sino con la serenidad de la aceptación. Ya no necesitaba la brújula. Él conocía el camino. Su dirección era mañana. Miró hacia el este, donde el primer rastro de luz comenzaba a filtrarse en el cielo nocturno, y dirigió su nave hacia el amanecer. No navegaba hacia un puerto ni hacia una isla, sino hacia el corazón de su propio destino. El mar lo había reclamado hacía años, y finalmente había dejado de luchar contra la marea. Él era parte del océano, y el océano era parte de él. La leyenda del capitán Jack Sparrow, desde aquella noche, no disminuyó. Al contrario, se volvió más poderoso, más caótico, más inexplicable. Pero ahora, nosotros que hemos escuchado su historia secreta, entendemos la verdad. Cada acto de piratería, cada plan audaz, cada escape imposible ya no era un síntoma de desesperación, sino una celebración de su naturaleza. Aceptó su condición de eterno vagabundo, bailó con su maldición, se convirtió en la encarnación de la libertad anárquica que el mundo temía y admiraba en secreto. Fue una historia de advertencia, sí, pero también una canción de cuna para las almas inquietas que sueñan con soltar amarras y simplemente navegar, sin importar el destino.
y así encontró la paz, no en el descanso, sino en el movimiento perpetuo. Era el hombre más libre de los 7 mares, precisamente porque estaba encadenado al horizonte. Su maldición fue su bendición, su prisión era su libertad. Nunca pudo tener un hogar, y por lo tanto el mundo entero era su campo de juego. Nunca pudo encontrar satisfacción, y por lo tanto estaba libre de la complacencia que aprisiona a otros hombres. Era una paradoja viviente, un enigma flotante, un hombre cuya mayor tragedia se convirtió en su mayor fortaleza. Él fue la prueba de que a veces la redención no proviene de encontrar el camino de regreso, sino de aceptar lo gloriosamente que uno se perdió a sí mismo. Navega hasta el día de hoy, en algún lugar más allá de nuestro alcance, siempre a una marea de distancia. Una silueta negra contra el amanecer, el capitán de un barco fantasma con una tripulación de recuerdos. Él es el susurro en el viento que te hace querer viajar, la chispa de rebelión que cuestiona la autoridad, la historia que cuentas cuando miras la inmensidad del mar y te preguntas qué hay más allá. Un pirata, una leyenda, gratis, y maldijo, un hombre que cambió su alma por la oportunidad de nunca llegar a ningún lado, y en el proceso se volvió eterno. Algunas almas, ya veis, no nacen para encontrar un puerto seguro, nacen para ser la tormenta misma, para ser la canción que el océano se canta a sí mismo. Historias como la suya nos recuerdan que la memoria es el mayor tesoro de todos, y que el legado de un hombre no es lo que posee, sino las historias que deja atrás. Mientras haya quienes quieran escuchar, seguiremos contándolo.